Quisiera que abran sus Biblias en el libro de Mateo, capítulo 27. De hoy en 8 vamos a celebrar lo que nosotros llamamos la Pascua, lo que llamamos el día de resurrección. Y no sé si ustedes, algunos que vienen de los países en América Latina, muchas iglesias tienen la costumbre, y lo hicimos el año pasado un poco, pero muchas iglesias tienen la costumbre de tener un servicio muy temprano en la mañana. ¿Alguno de ustedes ha participado en eso o participó en su país? Unos cuantos, los que les gustaba madrugar. Pero la celebración podría ser a las 6 de la mañana. ¿Ok? Hoy día nos cuesta eso, aunque por semana lo hacemos, depende de si trabajamos o no, en dónde trabajamos, pero con el fin de celebrar lo que el Señor Jesucristo hizo. No solo hizo, pero es el día de la resurrección. Entonces es mi deseo que en estos días podamos nosotros meditar y pensar mucho en lo que Cristo hizo. Es muy interesante para mí al estar escuchando al pastor Tim esta mañana, en cuanto a terminando el libro de Esther, el énfasis que él puso sobre recordar. Y si no estuvo a las 9 de la mañana, se ha perdido algo muy bueno. Haga todo lo posible por estar en el servicio a las 9. Si no entiende, tenemos traducción, pero él recordaba lo importante, cómo termina el libro de Esther. Los judíos dicen, vamos a recordar todos los años lo que Dios hizo al redimirnos, al protegernos de este maligno hombre Amán, y lo que Dios hizo en proteger a los judíos que iban a ser ejecutados. Y dice, tienen que hacerlo el resto de sus vidas. Y me puse a pensar, wow, es exactamente lo que quisiera hacer esta mañana, y leer en el capítulo 27 de Mateo lo que Cristo Jesús hizo. Creo que nos va a ayudar mucho a apreciar lo que Dios ha hecho a través de su Hijo Jesucristo. Las últimas 2 semanas vimos en lo que era la Santa Cena y la importancia de lo que es recordar. ¿Por qué lo hacemos? Y lo importante que es hacer y recordar lo que Dios ha hecho. Y creo que a través de este recordatorio también podemos aprender cosas que debemos poner en práctica en nuestras vidas. Pero lo primero que quiero que ustedes observen en el capítulo 27 de Mateo es que Jesús fue entregado como un delincuente. El inocente está caminando hacia la cruz, o sea, no literalmente, pero vienen los días en que Él va a ir a la cruz del Calvario. Y lo que dice la palabra de Dios debe ayudarnos a recordar, y debiéramos con frecuencia ir a este pasaje y recordar. Porque no es cierto que cuando tenemos problemas y situaciones difíciles tenemos la tendencia en concentrarnos en nosotros, en ese problema. Y cuánta persona nos reunimos o hablamos, pedimos oración por nuestros problemas. Y no hay nada mal en eso, está bien. Pero recuerde, Dios hizo algo más allá de lo que tú y yo somos. Pero dice en el versículo 1, venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús. Entraron en consejo, ya iban determinados a ir con una mentalidad que hacían para ejecutar al Señor. Wow. ¿Sabía usted que es todavía lo que está pasando hoy en día? Por eso hay tanta gente que se enoja con los cristianos. Y más si les hablamos de Cristo, porque ya tienen una mentalidad. Ustedes son cristianos, no me hable de eso. Algunos de ustedes en su propia familia. Algunas personas con las cuales trabajamos. Ahora miren lo impresionante aquí son los líderes religiosos, los judíos. Los que más conocían la Escritura, los que más sabían quién era Cristo que venía. Y son los primeros en ir contra Jesús. Por eso debemos tener cuidado con llenarnos la cabeza de mucho conocimiento, sin conocer al Salvador. Hay mucha gente que cuando les hablamos de la palabra de Dios o les hablamos de Cristo, nos van a decir, yo sé. Claro que sí, yo leí eso. Yo nací siendo de esta o aquella religión y conozco mucho, pero ¿de qué le sirve?
¿De qué le sirve? Y por eso debemos estar orando que Dios nos ayude a tomar ventaja de estas oportunidades. Y dice en el versículo 2, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. La meta de estos religiosos era deshacerse de Cristo Jesús. ¡Wow! Y todavía ocurre. Quizás en este país no tanto, aunque cada día muchas de las libertades de ser cristiano están siendo quitadas. Pero hay otros países, tal vez de ningún país de los que somos nosotros, que esas libertades las han quitado. Aún más, nunca han gozado de esa libertad. No pueden pararse en una plaza y poder predicar de Cristo porque después de unos minutos posiblemente le ejecutan. Gracias a Dios que todavía se puede hacer aquí y en muchos países. Pero quiero que noten lo que pasa con Judas. Entonces Judas, versículo 3, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Qué interesante que este es uno de los 12 que estuvo oyendo la enseñanza. No solo oyendo la enseñanza, pero viendo lo que Cristo estaba haciendo. Y por alguna razón este hombre no creyó. Hermanos, muchos tenemos esa actitud hoy. ¿Cuántas veces ha ido usted a la palabra de Dios? ¿Ha leído diligentemente un pasaje? ¿Sabe lo que Dios dice? Pero deliberadamente, ya terminé de leer, sigo con mi vida como me da la gana. Y con razón, a veces no vemos un crecimiento en nosotros mismos. Muchas veces he dicho, si tú eres el mismo cristiano de hace 5 años, algo está mal contigo. Porque debieras parecerte más ¿a quién? A Cristo Jesús. Él no espera perfección, Él está trabajando constantemente en nosotros. Pero Él nos ha dado todo el poder para que estemos cambiando. No sucedió en el caso de Judas. A pesar de que se respondió, miren la respuesta de los sacerdotes y los ancianos que le dijeron. Él vino, yo he pecado, he entregado sangre inocente. Miren la respuesta de estos hombres, mas ellos dijeron, ¿qué nos importa? ¿Qué nos importa? Allá tú. ¿No es la respuesta que a veces hemos dado? No me importa lo que Dios diga, voy a hacer con mi vida lo que me venga la gana. Pero cuando estás hasta aquí, ¿qué dices? Señor, sácame de esta. Te prometo que voy a ir a la iglesia. Te prometo que voy a ir a las 9, que voy a ir a las 10:30, que voy a ir a los 3 servicios de Easter. ¿Ah? Y cuando salimos de esta, nos metemos en otra. Somos, si somos honestos, somos ¿qué? Cabezones. O cabezonas, con cariño, hermanas. Pero esa es la actitud de muchos. Ahora, el final de este hombre es trágico, porque nos dice la Escritura, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Tenga cuidado cuando usted dice, voy a leer la Biblia y voy a hacer lo que ella dice. Y hace así, ¡pum! Y empieza a leer. Y arrojando las piezas, fue y se ahorcó. Porque no le toca hacer lo mismo. Ese es el peligro de no tener un plan de lectura de la palabra de Dios. Él había oído las enseñanzas, decide hacer todo lo contrario a lo que es recto. Se da cuenta. ¿Sabe? Esto es un cuadro de aquellos que un día se darán cuenta que Cristo era la solución para sus vidas, que Él podía ser el Salvador, pero ya no pueden hacer nada. ¡Ay, pero Dios es un Dios de oportunidad! Claro que sí. Pero una vez que has decidido completamente rechazar y no quieres nada, y te encuentras a las puertas del infierno,
ya es muy tarde. Gracias a Dios que la mayoría de nosotros, y digo la mayoría porque puede ser que a alguien, ¿verdad?, todavía le guste el calorcito, pero ¿cuántos de nuestros seres queridos no pueden celebrar juntamente con nosotros de hoy en ocho? O lo celebran como una religión, que muchas veces pasó con los judíos. Jesús el inocente ante una corte injusta. Mire lo que pasa, versículo 11. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dice, tú lo dices. Tú lo dices. Es interesante porque muchas de las preguntas que se le hizo a Jesús, buscando que él negara o aceptara en las acusaciones, ¿qué hizo Jesús? Como nosotros, ¿verdad? Nos dicen algo y ¿qué hacemos? Nos quedamos calladitos. ¿Ah? Igualitos. No han terminado de decirme algo cuando ya estoy contestando o me estoy defendiendo. Jesús se calló. Qué tremenda lección para nosotros. Hay muchas veces que lo mejor que podemos hacer es callarnos. En esta semana, especialmente si algunas de tus amistades o familiares saben que eres creyente, que vas a venir y celebrar el día de resurrección, a lo mejor se van a burlar de ti. A lo mejor van a decir cosas en contra tuya o lo que crees. ¿Cuál va a ser tu reacción? Les voy a ser franco, a mí muchas veces me dan las ganas, como les he dicho muchas veces, de darles un golpe bíblico. Yo, como les digo, esta Biblia pesa un poco. Por eso cuando voy al médico y me peso no la llevo, porque me molesta y me enoja cuando alguien habla mal de Cristo o se burla. Ganas me sobran. Pero recuerde, tenemos el Espíritu Santo de Dios y Él te va a poder controlar. Versículo 12 dice, y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos. ¿Cuál fue su respuesta? Nada. Algunos dirían, es que seguro era cierto. No. La respuesta de esta gente no merece recibir una respuesta. ¿Por qué? Porque ellos no querían creer, no querían aceptar. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Este hombre estaba viendo al Cristo. Este hombre estaba viendo que a pesar de las acusaciones, que vamos a ver más tarde, se da cuenta que son injustas, que no son reales, él queda tremendamente impresionado por Cristo. ¿Por qué? Él está viendo a Cristo. Y una de nuestras lecciones que debemos aprender es, ¿qué están viendo mis compañeros de trabajo en mí? ¿Qué está viendo tu familia? No, yo les hablo, yo les testifico. Y yo, ¿qué no les he dicho? Cada vez que los veo les digo algo. ¿Por qué no se calla? Por eso cuando usted entra a la casa, a la fiesta, y lo ven venir a usted, ¿qué sería muy interesante ver la cara que ponen sus familiares? Porque dicen, llegó el santulón, llegó la santita. Muchos de mis hermanos o en mi familia no son creyentes. Y en las fiestas suele, porque bueno, ya estando tan lejos no asisto a esas fiestas, licor. Era muy interesante para mí. Recuerdo una vez que estaba en un cumpleaños de mi hermano, en su casa, de uno de sus hijos, creo que era. Y yo veía que mis hermanos y algunas de esas amistades hacían muchos viajes a la cocina o detrás de la cocina y luego volvían. Se iban con un vaso y regresaban con el vaso. Yo no ponía mucha atención. Hasta que entonces fui. Y ahí estaba el bar. O sea, no era oficial, pero tenían todo. La idea de ellos, decimos, bueno, Marco está aquí, mejor no lo hagamos abiertamente, mejor a secreto. No dije, yo aprendí la lección de simplemente cerrar mi boca.
Porque ganas le sobran a uno. ¡Qué barbaridad! Con razón, ustedes no quieren, que ustedes están tomando, que este... Si empieza a hablar uno un discurso que nadie lo quiere oír, y que en otras palabras dicen, ¿y a qué hora se va? Hermanos, ese no es. Cristo para mí es un tremendo ejemplo de que muchas veces lo único que tengo que hacer es callarme. Bueno, pero ¿cómo va a ser usted si usted no está de acuerdo con eso? ¿Y qué? No es tu casa de todas maneras. Por favor, no venga a mi casa y dígame qué es y cómo es que debo pintarla o arreglarla. Es mí. Hoy no contestan, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se sentiría usted que yo llegue a su casa y al momento en que entre, oye hermano, ¿por qué no pone esa mesa a este lado? Y ese cuadro está torcido, esta otra cosa, usted no me vuelve a invitar. Aún más, la comida que me iba a dar, a lo mejor dice, ¿sabe qué hermano? No hay comida, que le vaya bien. Hay momentos, y especialmente durante esta semana, en la cual lo único que vamos a tener que hacer es callarnos y dejar que la gente vea. Algunos se van a caer, pero no se preocupen. Y lo que nos toca a nosotros es simplemente que demostrar que Cristo está en nosotros. Punto. Este gobernador estaba impresionado, se maravillaba mucho. El pueblo tiene la oportunidad de escoger entre el culpable y el inocente. Es lo que este Pilato va a hacer. Versículo 15. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Ahora piensen esto. Él como costumbre soltaba a uno de los criminales. Ahora, ¿por qué hacía esto este tipo? La popularidad. Él no quería perder popularidad con la gente. ¿Usted sabe cómo son algunos políticos? Que no importa si eso compromete lo que es correcto, voy a hacer lo que a la gente le gusta para que me elijan otra vez. Y aparentemente es el caso de este hombre. Era una costumbre. La meta era engraciarse con el pueblo. El gobernador es advertido por su propia esposa. Qué interesante, porque miren lo que sigue diciendo. Y tenían un preso famoso llamado Barrabás. Famoso. Un preso famoso. ¿Qué le dice a usted de esto? ¿Ha conocido a través de la historia criminales famosos? ¿Por qué son famosos? ¿Ah? Por los actos que han hecho. ¿Y algunos de ustedes quisieran ser como ellos? Ah, qué bueno. Hay muchos famosos. Aún más, se cree que en algunos casos hacen las cosas que hacen porque es la forma de alcanzar fama. Y muchos lo han logrado. Versículo 17 dice, reunidos pues ellos, le dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás, el famoso, o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia lo habían entregado. ¿Qué? ¿Había hecho algo mal? No, por envidia. ¿Había corrompido algo? No. ¿Había hecho un crimen? No. ¿Merecía ser ejecutado? No. Por envidia. ¿Quiénes? Los líderes religiosos. Quiero que piensen en esto. No están pensando en el mensaje de Cristo y lo que Él era. Simplemente por envidia. Está hablando muchas cosas de sabiduría, quizás debiéramos eliminarlo. Y el gobernador lo reconoce. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Interesante que la esposa del gobernador le dice, mire, ten cuidado, no te metas con este. ¿Y cómo lo llama ella? Justo. Justo. Reconoce, una mujer pagana, reconoce que Cristo es justo. Los religiosos que conocían la Escritura no lo ven como justo, lo ven como una competencia.
Wow, hasta el día de hoy, qué triste. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Parece que ignoró lo que su esposa le dijo y siguió adelante. Y ellos dijeron, a Barrabás. Todos los días, en el siglo XXI, la gente sigue escogiendo lo peor. No lo real, no lo verdadero, pero lo peor. Qué triste, ¿no? Y uno dice, pero ¿cómo es posible? Condición del corazón. Pero si han oído tanto, ¿y de qué les ha servido si no les ha llegado al corazón? ¿Cuántas veces usted se ha encontrado ante la misma situación y ha tomado la decisión incorrecta? No la que Dios te estaba guiando. Ay, pero es que yo siento, porque a veces decidimos con el corazón. Ay, pero es que mire, es que si usted estuviera en el mismo lugar, pero no estoy en ese lugar. Cada día, con muchísima frecuencia, el mundo escoge lo que es en contra de Dios en vez de lo que es de Dios. Y lo vemos todos los días. Y lo llamamos bueno. Esta gente, ¿a quién quieren que soltamos? Y ni siquiera lo pensaron. ¡Barrabás! Yo creo que ese gobernador se quedó, ¿qué? Porque él sabía que este hombre era famoso. Entonces Pilato les dice, ¿y qué voy a hacer con Jesús? ¿Qué voy a hacer con Jesús llamado el Cristo? E inmediatamente pronuncian su juicio. ¿Qué dicen? Crucifícalo. ¡Wow! Crucifícalo. Eso es lo que queremos que se haga, que lo elimines por completo. Ahora vean algo lo que está pasando con este gobernador, con Pilato. Versículo 23 nos dice la escritura, y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Este hombre reconoce que Cristo no ha hecho absolutamente nada que merezca ser ejecutado, menos muerto crucificado, que era lo peor. Entonces él les dice, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. No tienen razonamiento. ¿Cuántas veces estamos hablando con gente que no quiere oír? Entonces, ¿por qué sigues hablándoles? No, es que yo quiero convencerles. No eres quien les va a convencer. Eso es obra del Espíritu Santo. Lo que a mí me toca hacer es que presentar el mensaje. Lo que yo quiero hacer es traer el próximo domingo gente que oiga el mensaje. No me toca convencerlos. No me toca decirles, mire, tenemos un servicio que va a ser de primera clase. No, ya me invitaron. Ah, no, pero ahí no va a ser como va a ser en la nuestra. Venga. Y empezamos a negociar. Nos convertimos en agentes de Graceway. Es la iglesia del Señor. Y si no quieren venir, está bien. Tú presentas y deja que Dios use a nuestro pastor el domingo, que debiéramos estar orando fuertemente por eso, para que muchos lleguen a conocer la verdad de un Cristo resucitado. Y no como estos que lo único que querían era que fuese crucificado. Ahora ocurre algo muy interesante, que yo creo que aún muchos cristianos lo hacemos. Porque ¿cuántas veces ustedes y yo nos lavamos las manos? Y no estoy hablando cuando va al baño, ojalá, o cuando cocina, o después de cocinar, o cuando cambia el pañal de su niño, o de su nieto, o de su nieta. No estoy hablando de eso. Pero ¿cuántas veces usted y yo nos lavamos las manos porque sabemos lo que debimos haber hecho? Pero hacemos esto. Dios los guarde, Dios los libre. Yo estoy bien. No. Versículo 24. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua
y se lavó las manos delante del pueblo. Miren, este hombre es gobernador. Este hombre tiene toda la autoridad de libertar a Cristo. Claro, no iba a ser popular, pero era lo correcto. Este hombre no es justo, pero era lo correcto hacer. ¿Pero qué decide? No, yo quiero ser popular. ¿No es la razón por la cual muchos no quieren venir a Cristo? Porque quieren la popularidad. Es que si yo me hago cristiano, de pronto ya no soy popular con mis amigos. Ay, te hiciste uno de ellos. De veras. En una ciudad en Costa Rica que se llama Paraíso, interesante el nombre, en una de las áreas más religiosas del país, a los cristianos se nos conocían por muchos años como los chaquetas. Ahí vienen los chaquetas. Y una de las razones fue porque en aquella época muchos cristianos usaban una chaqueta. Entonces era muy fácil ponerles un sobrenombre, los chaquetas. Pero muchas veces queremos convencer a otros. Muchas veces no nos damos cuenta de lo que el Señor está haciendo y simplemente, como nos conocen como cristianos, deben aceptar lo que soy. Y muchas veces no tomamos la decisión correcta porque me da miedo perder amigos. Porque yo quiero seguir siendo popular. Porque yo quiero pertenecer a un grupo o a otro grupo. Y si revelo que soy cristiano o que tengo alguna inclinación al cristianismo, me van a cerrar, me van a sacar, me van a aislar. Qué triste, ¿no? Me encantó cómo nuestro pastor Tim esta mañana, cerrando el libro de Esther, habla de celebrar, tener una celebración. Que muchos cristianos tenemos a veces la idea de que no sabemos celebrar. Yo no sé qué es la idea de muchos de ustedes, y con cuidado digo esto porque no quiero ofender a nadie, pero no es cierto que a veces venimos de culturas religiosas en los cuales nos dicen, bailar es... entonces sí, ya todos conocen eso. Entonces imagínense si uno se pone ahí a medio, mira, el pastor se está moviendo, wow. ¿Por qué se ríen? Porque muchos ya ustedes lo estaban pensando. Cuando terminamos el servicio esta mañana le digo a mi esposa, debiéramos hacer una buena celebración, invitar a los pastores a nuestra iglesia y enseñarles algunas cosas que ellos no saben. Hace muchos años asistí a una iglesia, bueno, les puedo decir que es la iglesia de donde vienen nuestros hermanos a Betancourt, el hermano Pedro y Diana. Y esta iglesia tuve el privilegio de verla nacer, por así decirlo. Conozco muy bien a su pastor. Y tuve el privilegio de ir, todavía Diana y Pedro asistían a esta iglesia, estaban allá cuando esto, o sea, hace muchos años. Fui 7 años consecutivos a predicar en lo que ellos llamaban la semana de edificación. Entonces recuerdo que el segundo año, llegaba yo el lunes y predicaba de martes a viernes. El sábado por la mañana teníamos una clase para liderazgo con algunos principios, enseñanza, y luego había un almuerzo. Oigan, en esa iglesia comen, empezando por el pastor, wow, y mucha carne, o sea, les encanta, comen bien, increíble. O sea, yo no sufría de nada durante ese tiempo. Pero esta vez fue en la casa, creo que de uno de los líderes, y después de que terminamos de comer y todo, simplemente movieron unas sillas y todo y empiezan a poner música. Y empiezan esos hermanos a bailar. Viera qué lindo bailaban. Yo no sé si usted ha visto a esa pareja, si no, invítelos, pero no quiero hacerlo aquí por aquello de la grabación, ¿verdad? Pero increíble. Yo tomé una silla y me senté así en una esquina para observar lo bien que lo hacían. Después de unas 2 o 3 piezas viene la esposa del pastor y se sienta al lado mío. Dice, oye Marco, tú que viajas tanto y que conoces tantas iglesias, ¿cuál iglesia baila mejor? Le digo, pues es la primera iglesia
en la cual estoy, que, ¿verdad? Y entonces, en ese momento ella como que, Pero saben, esto es lo hermoso de esta iglesia. Nació sin ninguna influencia de ningún otro país. Y eso era natural ahí. Pero ¿cuántas veces como cristianos tenemos un montón de no-nos que no debemos hacer? Y si lo hacemos, ¿por qué? Porque ya tenemos estas ideas preconcebidas. Y esto fue lo que pasó con esta gente. Creían en sus tradiciones más que lo que la palabra de Dios decía. Y cualquier cosa que se saliera de ahí es pecado. Cosas hechas por hombres. Ahora, no estoy diciendo, ¿verdad?, que el próximo domingo vamos a traer aquí, ¿verdad?, y entonces vamos a tener, otra vez me dio mucha tentación, pero se me olvida que están. Inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Los sacerdotes le dijeron a Judas, allá tú. Ahora el gobernador les dice, allá vosotros. Pero note lo que dice, inocente soy. Les voy a decir algo, este hombre no era inocente, porque él era el gobernador. La Biblia dice en el libro de Romanos que todas las instituciones y autoridades Dios las ha puesto. Este hombre va a rendirle cuentas a Dios por no haber soltado al inocente, sino que siguió. Jesús es condenado siendo inocente. Versículo 24. Viendo Pilato que nada se adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Y saben qué? Dios contestó eso. No es accidente lo que la nación de Israel está pasando y pasará. Es la decisión que tomamos y es las consecuencias que vienen en nuestra vida cuando usted decide no obedecer a Dios. No crea que solo le afecta a usted, su familia. Nuestro pastor Tim ha estado hablando muchas veces de cortar y hacer nuestro nuevo árbol, porque traemos cosas de nuestro pasado, ¿no? Y lo que muchas veces hacemos es que lo transmitimos en vez de hacer un corte. Y esa es la ventaja de que ahora en Cristo podemos hacer ese corte. Una sentencia injusta, versículo 25. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, ¿lo entregó? ¿Lo entregó? Ah, pero él dijo que era inocente. Me lavo las manos de este inocente, pero él lo entrega para ejecutarlo. Oh, yo no sé qué hacer. La Biblia dice lo que tienes que hacer. Tú tienes que escoger. ¿Qué vas a hacer? Quiera Dios que recordemos esto que Cristo ha hecho por ti y por mí. Y dice que fue entregado. El resto del capítulo le dice todo lo que hicieron con nuestro Señor. Se burlaron, lo escupieron. Muchos de nosotros nos quejamos de los sufrimientos que tenemos. No es nada en comparación a lo que Cristo sufrió. De hoy en noche vamos a tener una tremenda celebración. Y les quiero decir, debe ser una celebración tal que pudiéramos decir es una pachanga. ¿Saben lo que es pachanga? ¿Está bien dicho en sus países? Ah, bueno, porque el otro día dije algo que no concuerda en muchos países y no quiero repetirlo, pero es una alegría, es un gozo que se va a reflejar. Esté aquí el próximo domingo, a cualquiera de los servicios, hermanos. Y si no se sabe el canto en inglés, cántalo en español. ¿Qué importa? Pero aquí estaremos porque queremos ver a otros viniendo a los pies de Cristo. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias porque eres un Dios grande y maravilloso. Gracias, oh Dios, porque nos has dado la salvación a través de su Hijo Jesucristo, que sabemos no fue fácil. Pero gracias, porque dice la Escritura que Él sufrió con gozo. Con gozo, porque veía a personas como nosotros, ahora salvas. Gracias, oh Padre Celestial, porque ahora podemos llamarnos hijos tuyos.
No sé si hay alguna persona aquí que no conoce a Cristo. Y no quisiera terminar esta mañana sin dar esa oportunidad. Alguien aquí dice, yo no conozco a Cristo como mi Señor y Salvador. Yo quiero conocer a ese Cristo. Que ahora me doy cuenta que no es aburrido. Alguien aquí dice, yo no conozco a Cristo. ¿Puede levantar su mano? Vamos a hablar contigo. ¿Alguien? Hermano, hermana, gózate en Él. Recuerda esta semana, lee este pasaje y observa cada cosa. No te concentres en tus problemas, pero en lo que Cristo hizo por ti y por mí. Y el domingo tengamos una tremenda celebración. Padre, gracias por tus bondades. Gracias porque eres un Cristo resucitado. Gracias, oh Dios, porque nos has dado salvación. Porque nos amas y prefieres y quieres lo mejor para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén.